¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Continuamos, seguimos esta recorrida en la quinta temporada de Con Vida Propia. Seguimos esta recorrida por el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y a través de la señal 520 de Cablevisión Flow Up, llegando a toda la República Argentina. O para ser más exacto, donde vos te encuentres con tu celular, la tablet y la aplicación. Allí están no solo, obviamente, nuestro programa, sino toda la grilla, todos los canales a través de Flow. Señores, ha sido un año político, obviamente. Está de más aclararlo a esta altura, ya faltando 2 meses nada más para el fin del año. Así que hubo temas que habitualmente hemos tocado a lo largo de estas 5 temporadas, que este año no lo tocamos. Por eso nos parecía urgente invitar y proponerle un desafío de continuidad a una querida amiga que está desde el comienzo con nosotros, con los temas internacionales. Me refiero a la licenciada y queridísima amiga de todos nosotros, Alfonsina Soledad Gómez Martín. Alfon, ¿cómo estás? Bien, bien. No te has sentido marginada, ¿no? No, sí sé que era un año, me comentaste. Terrible. Estuviste con los candidatos. Sí, viste. Y bien. Son muchas localidades. Bueno, está pero bien. También fue un año de mucha información internacional. Sí, con muchos temas también, que impactan también, que la sociedad está como metida también en esos temas. ¿Y sabes cuál es más allá que toda información internacional que tiene repercusión? Merece un análisis, bueno, para eso están ustedes. Un año para la región de una conflictividad en muchos lados. Nadie esperaba que Chile tuviera problemas, vamos a ser sinceros. Sí, yo no generalizaría. A ver. Porque, por ejemplo, Argentina sería un ejemplo de lo contrario. A ver. Y venimos de una transición en el 2015 bastante ordenada, con sus matices, sus particularidades, pero Cristina Kirchner terminó el mandato, asume un gobierno opositor, sin demasiado conflicto, a pesar de que hay una fuerte crisis y muchos problemas. Es como que no se dieron las manifestaciones o los conflictos políticos que se pueden haber dado que se dieron en Chile o en Ecuador. Sí. Lo veo a Argentina en ese sentido un poco más madura. De hecho, el cambio ahora, esta nueva transición también, que por ahí por la crisis económica y por todos los indicadores macroeconómicos que están bastante complicados, uno esperaría que se generen conflictos sociales y sin embargo en Argentina no está pasando. Y parece que va a llegar, que Macri va a terminar el mandato y que se está dando una transición ordenada. Eso es, para la historia de Argentina, la historia reciente, va a ser muy importante. Sin lugar a duda y ojalá... Y por otro lado, lo que sí. pasa en Ecuador, o lo que pasa en Chile, o el mismo Brasil, el impacto de las decisiones políticas de Brasil, que no es un tema menor por lo que representa Brasil en la región. Ese liderazgo que podría estar ocupando y que... es bastante bochornoso el rol que está llevando adelante el presidente actual, ¿no? Que ya como que los demás mandatarios, no importa de qué color político, lo toman como de quién viene, por decirlo en criollo. Es como que ya los empuja hasta tomar algunas decisiones formales de la diplomacia, como pedirles explicaciones a los embajadores. Por ejemplo, el canciller uruguayo que tuvo que pedirle explicaciones, hizo una queja, una protesta al embajador de Brasil en Uruguay por la forma en que se entromete con sus declaraciones en los procesos de elecciones internas de los países, tanto en Argentina como en Uruguay. También, mientras vos Eso podría sí. ser que llamaría la atención en la tradición diplomática de Brasil, más allá de los cambios de color Ecuador político. También. Recuerdo que la última vez que viniste, hacía pocos días que había estado acá el expresidente de Ecuador, que comentaba Correa, cosas, que lo saludé, pude verlo y demás. De repente, el fin del mundo. Bueno, pero en Ecuador sí se suelen generar manifestaciones que de hecho se han llevado puesto a varios presidentes en las décadas pasadas. Creo que en este caso es un avance, porque como se venía la cosa, digamos, las manifestaciones, las quejas, sabiendo que todavía faltan unos cuantos años de gobierno de Lenín Moreno, todo lo que esperaban era que Lenín Moreno, qué sé yo, que se sienta obligado a renunciar. Y sin embargo, bueno, supo negociar, supo dar un paso atrás y revertir las políticas que iba a llevar adelante y bueno, supo negociar con los sectores sociales y está manejando la crisis.
¿Y la Venezuela? De los 200.000 puntos de inflación, de la petrolera que ya no da tanta plata y que no, ya se cae porque Estados Unidos quiere tumbarlo porque Maduro y sigue allí. Y bueno, demuestra que por la fuerza no se va a solucionar nada en Venezuela. Es evidente que por la fuerza no se ganó nada, al contrario. ¿Entendiendo como fuerza tanto interna como externa? Sí, totalmente, pero entendiendo como viéndola a Venezuela desde afuera y cómo pueden ayudar, cómo puede ayudar la región o las organizaciones internacionales. ¿Pueden ayudar? Y claro que sí, pero evidentemente por la fuerza no, por la fuerza no. El proceso de diálogo anterior había generado ciertas políticas de apertura, se habían liberado muchos presos políticos. Yo creo que presionando y por la fuerza se llegó a una situación donde se cerró más la situación. Esto de fomentar de que Guaidó sea reconocido, que lo reconozcan como un gobierno, como el gobierno formal de Venezuela y este cogobierno, pero entre comillas, porque en verdad sí, el control efectivo del territorio lo sigue teniendo Maduro. Sí, sin lugar a dudas. Y lo único que se generó fue más violencia y más muerte, es mi opinión. Alfonsina... Además hay un montón sí, de instituciones y de cuestiones que se pueden aplicar y que no se estuvieron aplicando. Ustedes, los que estudian y analizan todos estos fenómenos, ¿veían esta conflictividad para la región o no? Bueno, como te decía al principio, sorprende en algunos países Sí. la no conflictividad, Sí. como por ejemplo el nuestro, Sí. y sorprende la conflictividad en otros. Como el mayor ejemplo es Chile, ¿no? Es Chile. ¿Te parece que empecemos hablando de eso? Porque yo te seleccioné imágenes. Sí, bueno. Si Chile era el ejemplo a seguir en América Latina. Bueno, no, creo que eso fue muy, a ver... ¿Marketinero? Sí. No me gustaba usar esa bueno, palabra. La uso yo. Pero bueno, Chile era, digamos, el ejemplo del país, el modelo económico, político, social, premiado por las organizaciones internacionales, muchos chilenos ocupando lugares importantes en organizaciones. Pero bueno, no era tan así y la sociedad va cambiando. Ciertas generaciones apoyaban el sistema, pero las nuevas generaciones se ve que no, que necesitan otra redistribución, otra conformación del sistema político. Pensá que Chile todavía tiene una constitución que se aprobó durante el gobierno de Pinochet. Pensemos que fue una sociedad que hizo una transición a la democracia por negociación, donde Pinochet siguió siendo senador vitalicio, donde no fue juzgado. Pensemos en la transición a la democracia en Argentina y comparándola con la de Chile fue totalmente distinta. Cuando en Argentina asume el doctor Alfonsín y enseguida se comienza el juicio a las juntas. En Chile no pasó eso y todo eso queda como un resabio de que la gente necesita de que de verdad, que esos cambios se den de verdad, que haya una constitución nueva. Si bien hubo transiciones y hubo gobiernos de distintos colores políticos de forma ordenada, sí, fueron rotando, la gente votaba a la derecha o votaba más la centroizquierda, y eso fue bastante ordenado, pero hace falta ciertos cambios más sistemáticos. Y la sociedad los está pidiendo. Y la respuesta del presidente Piñera no fue de la mejor, porque si bien tiene derecho a declarar estado de sitio porque está en la Constitución, y es un derecho que está avalado a hacerlo, sí, pero hay ciertas cuestiones que no pueden pasar. La represión, las muertes, las detenciones arbitrarias, las violaciones, bueno, se escuchan, no se sabe además, no hay información certera, no se sabe cuántos son los presos políticos, cuántos son los muertos, qué tipo de violaciones de derechos humanos estuvieron aconteciendo. Bueno, la expresidenta Michelle Bachelet, actual alto representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya fue llamada, no porque sea chilena, sino porque es un organismo o sea, que cualquier individuo o organizaciones de derechos humanos puede acudir a las Naciones Unidas, y en este caso algunos legisladores acudieron, y en estos días va a llegar un grupo de expertos como para ponerse a investigar y a tener un dato fehaciente. Me llama la atención por ahí la falta de acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se pueden tomar medidas provisionales como para frenar esto, ¿no? Sí. Pero hubo pedidos al presidente Piñera y ya tomó algunas medidas, intenta irse para atrás con las medidas, de los aumentos, le pide la renuncia a todos los ministros, sabe que tiene que dar un
como una, no sé cómo expresarlo, pero sabe que tiene que tomar el toro por las astas, por decirlo en un dicho, ¿no? Y que tiene que rever todas estas cuestiones. Pero la gente que manifiesta, que es como nunca vimos, incluso creo que las manifestaciones la de Santiago fue récord. En su mayoría son pacíficas. Sí, las pero cuestiones... le piden que se vaya. Sí. No piden más o menos. Y sí, la gente... No pidieron, bajame los 5 centavos de dólares que me aumentaste el metro. No, andate. Sí, como que la gente explotó. Sí. Como que la cuestión se desbordó, pero de repente fueron 13 días que una sociedad que parecía calma, que se podía aceptar otro nuevo aumento. Instruida. Sí. Instruida como pocas en toda América Latina. Sí, pero sabe lo que cuesta. La educación, no hay educación pública y para llegar a la universidad es un costo que hay familias que jamás en su vida van a poder mandar a sus hijos a la universidad. No lo que pasa acá en Argentina, por ejemplo, lo que pasa acá en Argentina. No hay ese acceso a la educación como sí lo tenemos aquí, que hace que se genere movilidad social. Eso en Chile es improbable. Entonces llega un momento que eso estalla. Si no estallan los más grandes que están acostumbrados a la dictadura y a un montón a hacer una sociedad más sumisa, digamos, se ve que las nuevas generaciones quieren otro Chile, quieren no digo que se opongan a un montón de cosas que puede tener buenas Chile, pero evidentemente están pidiendo otras reivindicaciones que no se estaban dando, como por ejemplo lo de la educación pública, que ya se venían dando algunas manifestaciones. Sí, con Bachelet hubo mucha movilización de estudiantes. La cuestión del aumento de los transportes desató que se generen movimientos multiclasistas, porque a ese grupo de manifestantes que se oponía específicamente a esa medida se empezaron a sumar manifestaciones de otros tipos de reivindicaciones, al punto de que vos decías de pedirle al presidente que renuncie o de reclamar una nueva constitución. Bueno, Chile despertó, como dice el cartel en la tele. Sí, eso es la televisión internacional. Porque ese crecimiento económico que todos, o sea, la idea del desarrollo de un país, esto es un concepto que ya es vetusto, ya es viejo, ya se sabe que el crecimiento no es desarrollo. Un país puede tener lo que tuvo Chile, tantos años de crecimiento sostenido en un 3 o 4%, pero sin embargo la distribución no es... no hay una distribución para todos los sectores sociales. Puede haber crecimiento y no distribución. Y en algún momento esas injusticias, bueno, aparecen y estallan en las nuevas generaciones que tienen otra dinámica política y que hay que saber escucharlas y observarlas, porque también pasa acá en Argentina. Hace 2 años el gobierno actual tuvo un apoyo bastante masivo en las elecciones y pasaron 2 años y bueno, y cambiamos de color político. Lo que yo noto en las manifestaciones chilenas, hablo generalmente de la de Santiago, la histórica, la grande, ¿no? Que es la que más atención le presté, es que es una manifestación netamente menores de 40. Netamente menores de 40. Muchísima, casi absolutamente, ahí puedes verlo atrás. Gente joven. Sí, por eso te estaba comentando justamente eso, que se vienen nuevas dinámicas en la política y eso lo representan las nuevas generaciones. Y que hay que colmar esas expectativas. La crisis sigue. La verdad que yo no creo que el presidente renuncie, pero va a tener que tomar ciertas medidas en conjunto la clase política. Creo que va a tener que coordinar ciertas medidas para que el gobierno de Piñera termine el mandato y para satisfacer un poco todas estas nuevas demandas. Pero me parece que falta mucho para que termine Piñera, ¿eh? Sí, todavía falta, no sí. Es pasado mañana. Contame un cachito de lo segundo que preparamos. Bolivia, si estaba todo bien. No estaba todo tan bien. Bueno, Bolivia... Está terrible, Alfonsino, ¿eh? ¿Cómo no estaba? Estaba todo bien. Bueno, no, hay un proceso... Nosotros estamos cada vez con inflación más grande. Mirá Bolivia, mirá Perú, mirá Ecuador, qué bárbaro, están todos... Perdón, mirá Nos Chile. habíamos olvidado de Perú también. Sí, eso lo dejamos para la próxima. Dale, no, la cuestión de Bolivia tiene que ver con... ¿Es absoluta y netamente política o hay algo más? No, es un conflicto más bien político. Dale. Más bien político. Y tiene que ver con, bueno, con la reelección la reelección del presidente Evo Morales. Que bueno, que hay todo un sector social. Está muy radicalizada la política en Bolivia. Eso no escapa a todos los países. Estamos viviendo una radicalización bastante marcada. Lo que nosotros le llamamos grieta.
Claro, lo que nosotros le llamamos grieta, que en verdad es histórico en Argentina también. Sí, señora. Y se está dando en todos los países del mundo. Se está dando, es un fenómeno que se está... Y esa radicalización se está como haciendo muy emocional, digamos, no tan racional. Es como que se está generando mucho odio entre un sector político y otro sector político. Y eso, en el caso de Bolivia, se da porque, bueno, el presidente Morales, de acuerdo a la Constitución del 2009, el presidente no podía volver a presentarse a las elecciones. Pero, bueno, hubo un referéndum también que le dio, o sea, que tampoco lo autorizó, pero no era vinculante el referéndum. Resulta que, bueno, la Corte Suprema, Sí. Evo Morales, bueno, buscó sus fundamentos jurídicos también para poder hacerlo, y la Corte Suprema le dio lugar. Entonces es como que hay ciertas contradicciones, ¿no? Pero Porque... una Corte Suprema, yo desconozco absolutamente el tema, No, así que no. enséñame, espérame. ¿Vos decís oficialista? Sí. Y no, Porque, ¿cuántos años lleva Evo Morales de presidente? y en el 2006 asumió Evo Morales. Es Este decir, sería va su 13 tercer mandato. para llegar y a los mandatos 16. son largos también. Ah, ¿son de 6 los de Claro, ellos? claro. ¿No encontró a nadie de confianza para evitarse esto? Y fíjate lo que le pasó a Correa, que lo dejó a Lenín Moreno, porque era un ejemplo Correa, justamente, de que no iba a forzar las reglas como para volver a presentarse él. Y lo puso como sucesor a Lenín Moreno, y automáticamente Lenín Moreno dio marcha atrás en todas las políticas que venía llevando adelante Correa. No es fácil dejar un sucesor, no es fácil. No, obvio. Pero bueno, está la cuestión jurídica. La Corte Suprema o el Tribunal Constitucional lo autorizó a Evo Morales a presentarse, y las elecciones fueron transparentes. Y llegó a un porcentaje para que no se dé la segunda vuelta, lo alcanzó. En el escrutinio provisorio hubo algunos inconvenientes porque en un momento el conteo se detuvo. Imagínate que eso, si había caldo de cultivo para la oposición, Era eso lo fue... que estaba esperando la oposición. Sí, eso fue como que la gota que rebalsó el vaso. Pero de todas formas comenzó el escrutinio definitivo y hay observadores de la OEA, etcétera, etcétera. La OEA está interviniendo en este tema. Sí. Y el gobierno no se opuso a que haya observadores internacionales en el conteo definitivo. O sea, como hay un conteo provisorio, que es el provisorio, el que va a valer ahora va a ser el definitivo. Ajá. Lo que pasa es que la diferencia es mínima. O sea, Evo Morales alcanza por el mínimo, ni siquiera por un punto, a alcanzar el porcentaje que hace que no vaya a segunda vuelta. Que ganen en primera vuelta. Claro, entonces eso también genera más tensión, porque es tan mínima la diferencia. Pero bueno, se espera que se termine el escrutinio definitivo y que haya observadores, y que los observadores internacionales de las distintas organizaciones se pronuncien, y que esto se pueda realmente afirmar que hay un triunfo que hace que no se vaya a segunda vuelta. Vamos a suponer... Pero lo veo Sí. difícil de calmar. Igualmente no hubo una represión, o sea, que se podría decir que el gobierno está reprimiendo a la oposición. La Esa oposición es la marcha de las mujeres. Sí, la oposición está siendo también un poco con algunos focos de violencia, pero bueno, no podemos tomar una doble vara, decir que las manifestaciones en Venezuela son para buscar la libertad y en Bolivia, y las manifestaciones en Chile son desestabilizadoras. No podemos caer en ese doble discurso, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay algunos diplomáticos o algunos funcionarios que vienen cayendo en ese error. ¿Caen o usan? Y porque está muy... Una cosa es que yo me puedo equivocar, te puedo hacer cualquier pregunta errónea que me dice, no, Andrés, pará, no es así. Pero una cosa es que uno en el gobierno represente un programa político y una ideología, y otra cosa es que se base en eso para declarar o para tomar medidas. No se puede. Entonces, que unas manifestaciones sean desestabilizadoras y otras sean para buscar la libertad, que no. Salvando las distancias en cada caso de crisis y de conflicto. No podemos comparar una cosa con otra. El periodo, el tiempo que vienen algunas crisis, otras que son más cortas. No se puede comparar. No se puede comparar todo con todo. Pero para analizar, o sea, si son manifestaciones en Brasil, en Argentina, en Chile, en Venezuela. Alfonsina, escúchame. Cuando te pregunté de Chile al comienzo de nuestro programa, me dijiste, no era tan así como parecía, Andrés. No, no era tan así. ¿Y Bolivia? Dicen, bueno, Bolivia viene con un crecimiento importante, pero también una redistribución. Pensá que Evo Morales es un presidente que representa un sector
político y social totalmente marginado por la historia del país, los indígenas. Y hoy tienen un presidente, bueno, hace ya más de 10 años que está gobernando un presidente que representa sectores muy marginados, pero además que generó muchos recursos para el Estado boliviano y hace que pueda satisfacer a todas las clases sociales. Bolivia no está mal económicamente. Los empresarios bolivianos no están enojados, les va bien. En algunos sectores o sea, se expropiaron algunas cuestiones que tenían que ver con el Estado, pero a empresas multinacionales. Yo creo que el conflicto de Bolivia es más político, no económico. Al contrario, la economía boliviana fue una de las que tuvo mejores performances, y lo dice la CEPAL, que es el organismo económico para América Latina de las Naciones Unidas. O sea, son estadísticas. Alfonsina, vamos a suponer que con la colaboración y la supervisión de la OEA, da que efectivamente ganó en primera vuelta Evo Morales, ¿Este periodo por delante para Evo Morales es de alta conflictividad o no, se arregla eso, está todo bien? Yo creo que él va a tener que negociar mucho, sí, y que va a tener que abrir un poco. Sí, va a tener que abrir la toma de decisiones como para no tener tanta conflictividad. Es decir, como llegó hasta acá, es bárbaro, pero de acá en adelante... Y tiene que venir un proceso, por más de que él tenga el apoyo, etcétera, etcétera, yo diría que tendría que venir un proceso también de renovación. Es sano. Y de que, como decíamos, de que se busque un sucesor también, porque la idea de la democracia también es la renovación. Y la renovación, ojo que están las elecciones y la gente elige. Si la gente elige un color y bueno, lo elige consecutivamente, bueno... pero el tema también que están estas reglas, lo que se llama el Estado de Derecho o el Rule of Law, como dicen los europeos, que nos critican mucho en América Latina, que no cumplimos el Estado de Derecho, no siempre las reglas como que van y vienen en América Latina. Sí, se modifican bastante. Y se modifican, se piden excepciones. Se acomodan bastante. Sería bueno, yo creo que él, que es un líder que lo puede llevar adelante, porque por ahí algunas de estas cuestiones terminan opacando un muy buen liderazgo que él llevó adelante. Muy bien. Alfonsina, aceptá la invitación que te hacemos, que vengas la semana que viene y hacemos el análisis así detallado como hiciste, pero de otros países. Sí. Porque hay una pregunta que te la dejo para la próxima, pero si querés tirarme algo, tenés 1 minuto 20. Me parece que pasan los años y que lo del Mercosur, queda como un sueño, como algo que siempre está ni siquiera a mitad de camino, como antes de llegar a la mitad del camino. Sí, tuvo ciertos avances en la etapa, podría decirse que había cierta compatibilidad política en la cuestión institucional. En la cuestión institucional, que no es menor, Y ahora en los últimos años cierta sintonía apuntando a la cuestión económica, pero que no dio tampoco muchos frutos. Sería bueno que la integración se tome como una política de Estado y que se pongan ciertos objetivos a cumplir, pero hace falta mucha voluntad política y lo veo como que difícil. Pero es fácil pegarle siempre al Mercosur. Lo más fácil es criticarlo al Mercosur. ¿Y por qué nunca tuvo fuerza? Pero hay que ver también algunas cosas que tenga fuerza, como pero todo. Algunas cosas se fueron consiguiendo. Y aparte es necesario, porque convivimos en una misma región y sí o sí hay que buscar acuerdos. ¿Pero sabe cuánto hace que vengo escuchando que es necesario? Sí, bueno, pero también, como te decía, siempre es más fácil criticarlo al Mercosur. Pero lo podemos charlar, hace falta hablarlo más en detalle. Obvio. Lo tenemos que charlar con más detalle. Para esto... Para no generalizar y para no hablar tan superficialmente. Me parece genial. ¿Aceptás la invitación? Sí, entonces? cómo no. Sí. Muchas gracias. Feliz cumple. Una dulce. Un saludito. ¿Puedo un saludito a Sara y a mi papá que me están mirando? ¿Cómo están mirando? ¿Quién está mirando? Y me están mirando en mi casa. Gómez, abrazo grande. Bueno. Abrazo grande. Gracias, Alfón. No, por favor, Una gracias reina, a vos. Gracias. Señores, nosotros seguimos esta recorrida por el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires. Así que, pues bien, será hasta entonces.